Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 211, Edén, o no, he sido atacado por el troll cósmico. La disformidad. La conciencia de Tzench se extendió a una velocidad asombrosa. Buscaba seguir los restos de los hilos causales para localizar a los parientes del maldito. Muchos de estos hilos seguían conectados con el mundo material. Rastrearlos hasta sus puntos finales permitiría a Tzench determinar la ubicación exacta de los parientes del maldito. La expectación era palpable. Después de todo, el arquitecto del destino no podía esperar para tejer un destino caótico y trágico para ese pequeño llamado Salvador. Plaza del Trono. Idan se apoyó en su mandoble, apoyada contra los restos de un tanque pesado. Estaba agotado. No era de extrañar, primero había luchado contra Harris, luego se había abierto camino a través de los demonios. El continuo combate de alta intensidad había afectado seriamente su resistencia. Había perdido la cuenta de cuántos demonios había matado. En este punto, había atravesado toda la plaza de un extremo al otro varias veces. Cortarlos era estimulante, pero la pérdida de resistencia no era una broma. Ahora, la batalla para purgar a los demonios había llegado a su fin. Un puñado de demonios había logrado escapar, pero no era un problema importante. La Inquisición se encargaría de los esfuerzos de exterminio en las secuelas. Mientras tanto, la división de logística del Departamento Monitorum estaba ocupada contando los recursos del campo de batalla, rescatando cualquier cosa que aún pudiera ser reutilizada. Los heridos habían sido reunidos en una zona segura designada. Las hermanas hospitalarias se movían rápidamente entre ellos, sus manos suaves atendían a los guerreros heridos con cuidado practicado. Al mismo tiempo, un enorme equipo de limpieza de decenas de miles de personas entró en el campo de batalla. Estos especialistas fueron entrenados para manejar las secuelas de las incursiones disformes, proporcionando un conjunto completo de servicios: limpieza a alta temperatura, purificación de cenizas y exorcismos masivos. La mayoría de ellos eran hombres corpulentos, vestidos con ajustados trajes protectores de color amarillo anaranjado con máscaras antigas, que llevaban la insignia del cuerpo de purificación en el pecho. Su emblema representaba un par de guantes de limpieza cruzados acunando un cráneo contaminado. En ese momento, el jefe del cuerpo de purificación se dirigía a sus hombres. ¿Cuál es nuestro lema? Los fornidos trabajadores se mantuvieron erguidos y rugieron al unísono. Elimina la contaminación, no dejes rastro. El líder asintió con aprobación. Manos a la obra. Inmediatamente, los trabajadores se dispersaron, dedicándose a sus tareas para limpiar metódicamente el campo de batalla. El cuerpo había pasado por varias rondas de mejoras de equipo, equipándolos con una serie de aparatos de limpieza de alta resistencia. Estas máquinas, bendecidas por la eclesiarquía, se desplegaron a lo largo de la Plaza del Trono, parpadeando luces de advertencia rojas y azules mientras los himnos sagrados resonaban en el aire. Algunos trabajadores operaban incineradores de alta temperatura, mientras que otros rociaban desinfectante infundido con propiedades restauradoras suaves sobre los guerreros y su equipo. A otros se les encomendaba la tarea de empaquetar y sellar los contaminantes, o de realizar ritos de purificación y exorcismos. Todo se manejó con meticulosa profesionalidad. El objetivo: eliminar todo rastro de corrupción. Chisporroteo. Las llamas rugían. El resplandor del fuego iluminó el rostro de Big Beral, que estaba profundamente concentrado en su oficio. Su expresión era resuelta, un delantal rosa atado alrededor de su cintura, sus movimientos fluidos y seguros. Cada movimiento del Baak reflejaba su pasión por la cocina y su incesante búsqueda de la perfección. Con habilidad practicada, controló magistralmente el fuego, salteando ingredientes con una mezcla de pociones alquímicas y especias. Dentro del Baak, los ingredientes bailaban bajo el intenso calor, cambiando rápidamente de color a medida que liberaban un delicioso aroma. Este fue su momento de gloria.
Big Beral puso su corazón y su alma en preparar un manjar incomparable para el Salvador. Huele increíble. Ethan respiró hondo, saboreando el aroma. Las habilidades culinarias eran innegablemente de primer nivel. Era, después de todo, un estilo de cocina que Ethan le había enseñado personalmente a Big Beral, aunque se limitaba a freír simples huevos Carcan, que podían estirarse hasta convertirse en un plato enorme. Todo lo que hay más allá de eso fue enteramente el propio desarrollo creativo de Big Beral. Había superado al maestro. De repente, la expresión de Ethan cambió cuando vio algo. Se apresuró a instar: apúrate. El equipo de limpieza se está acercando. Oh, claro. Casi listo. Big Beral técnicamente estaba rompiendo las reglas al cocinar aquí, y no quería interrumpir el trabajo del cuerpo de purificación. La insistencia del Salvador lo puso un poco nervioso. Giró rápidamente la válvula, enviando una columna de fuego disparada varios metros en el aire, aumentando su velocidad de salteado. Momentos después, extinguió las llamas y transfirió la comida a un recipiente de metal. Con mucho cuidado, Big Beral le presentó el plato a Ethan. Salvador, por favor disfruta de mi látigo de sabueso de carne salteada picante y tendones de toro de latón. Ethan le dio un mordisco e inmediatamente elogió: no está mal. Esto es realmente delicioso. Tal vez fueron los ingredientes, pero la cocina de Big Beral fue incluso mejor que la de los maestros chefs del Spire Palace. El proceso de salteado a alta temperatura, preparado con precisión, había conservado perfectamente la ternura y elasticidad de la carne, lo que dio como resultado un plato con un sabor increíblemente único. Mientras te guste, Salvador. Big Beral se llenó de alegría por los elogios de Ethan, sus manos tanteaban torpemente por la emoción. Ethan continuó comiendo, reponiendo su energía con carne de demonio. Entonces, de repente, una inexplicable sensación de pavor se apoderó de su corazón. La deliciosa comida en su boca perdió instantáneamente todo su sabor. Maldita sea. No puedo tomarme un descanso. Una presencia aterradora se había aferrado a él. Una presencia que se sentía demasiado familiar. Ethan tragó su comida con dificultad, exhalando lentamente para estabilizarse. Se dio cuenta de algo terrible, que le provocó escalofríos. Era Tzench. Hacía más de una década, en el laboratorio de Joseph, una vez había vislumbrado fugazmente las ilusiones de Tzench, a una distancia insondable. Incluso entonces, la visión lo había sacudido hasta la médula. El recuerdo de esa presencia nunca lo había abandonado. Y ahora, no era solo una ilusión. Esta vez, el verdadero cambiador de camino se había interesado directamente en él. En la galaxia infernal, los marcados por Tzench rara vez tenían un buen final. Sus destinos fueron reescritos, sus esperanzas convertidas en nada, llevándolos por un camino de desesperación y caos hasta que se destruyeron a sí mismos. Incluso los sirvientes más leales de Tzench no fueron tratados de manera diferente. En un momento, a un seguidor se le concedería un conocimiento y un poder infinitos, al siguiente, Tzench los despojaría caprichosamente de todo, dejándolos sufrir el destino más cruel. Para Tzench, toda la vida no era más que un peón, algo que había que descartar en cualquier momento. El Señor del Cambio era el dios embaucador por excelencia, un maestro de las grandes bromas cósmicas. Los otros dioses del caos, por malvados que fueran, al menos perseguían sus propios objetivos. Tzench. A Tzench solo le importaba el espectáculo. Por la pura diversión caótica de ello. Manipularía a sus aliados, traicionaría a sus propios seguidores e incluso sabotearía sus propios planes trazados desde hacía mucho tiempo, solo para disfrutar de la locura resultante. Porque el autosabotaje era, en sí mismo, otra forma de caos. Ethan preferiría tratar con cualquiera de los otros dioses del caos que tener algo que ver con este troul cósmico. Incluso jurar lealtad al caos tenía una jerarquía de beneficios. Corne, reconoce tu fuerza, te da todas las ventajas de resurrección y una armadura de bronce brutal. Slanes, te otorga las mejores mejoras físicas y el placer eterno, con un lado de extra, apéndices. Nurgle, feo como el infierno, pero al menos ama a sus seguidores como a un padre. Y luego está Tzench, huérfano. La expresión de Ethan se oscureció. Esto fue malo. Muy mal. Si Tzench lo encontraba, su futuro no sería más que una pesadilla interminable de incertidumbre y tormento.
Todo su dominio estaría en riesgo. El caos lo consumiría todo. Idan sintió que la presencia se acercaba cada vez más. Sin dudarlo, proyectó su conciencia en la disformidad. Viejo, ayuda. Capítulo 212, Edén, silbido. Qué espectáculo tan trágico. Vacío sin fin. El espacio mismo parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose rítmicamente. Con cada pulso, oleadas de energía invisible se ondulaban hacia afuera, acompañadas de gritos estridentes y distorsionados que apuñalaban los sentidos. La conciencia de Edén regresó al pequeño sol. Más que incomodidad, sintió una sensación de familiaridad. A medida que el poder del pequeño sol crecía, su conexión con la disformidad se profundizaba. En cierto modo, este lugar era su dominio, su hogar, un espacio en el que se sentía completamente seguro. Una luz resplandeciente irradiaba hacia afuera, purgando el vacío circundante de sus energías malévolas. Idan miró a lo lejos. El sol dorado, como una brillante estrella celestial, brillaba con una luz divina pura y abrumadora. Golpe. El pequeño sol tembló violentamente. Era una respuesta instintiva a una amenaza inminente. La mirada de Tzeentch se acercaba a su forma física en el mundo material. El sol dorado percibió la anomalía e inmediatamente envió una investigación psíquica. Traducido a grandes rasgos, significaba: ¿qué está pasando, pequeño? Idan exhaló aliviado. Tenía un poderoso patrocinador, el más fuerte de la galaxia infernal. Sin dudarlo, envió una transmisión psíquica, informando al emperador de su situación. Su súplica de ayuda se tradujo más o menos como: ayuda. Ese troll cósmico Tzeentch me ha atrapado. Sálvame, oh poderoso. No tenía otra opción, todavía estaba en modo de crecimiento y aún no era capaz de lidiar con la influencia directa de la verdadera forma de Tzeentch. Por supuesto, esto fue solo temporal. Una vez que hubiera desarrollado completamente su poder y expandido su dominio, sería capaz de resistir la corrupción de los dioses del caos. Con el tiempo, incluso sería capaz de moverse libremente dentro del mundo material, más allá de las garras del propio caos. Después de todo, los poderes ruinosos luchaban por manifestarse en la realidad, confiando principalmente en la influencia corruptora y en los sirvientes mortales para cumplir sus órdenes. Mientras Idan tuviera una voluntad inquebrantable y un ejército fuerte, podría pisotear a cualquier fuerza que los dioses del caos enviaran tras él. Si enviaran 1000, mataría a 1000. ¿Qué podrían hacerle? Y en cuanto a la disformidad en sí, con el sol dorado vigilándolo, no tenía nada que temer. Si los dioses del caos pudieran dominar al emperador, lo habrían hecho hace mucho tiempo. El emperador recibió la llamada de socorro psíquico de Edén. El sol dorado tembló levemente, en señal de reconocimiento. El emperador actuaría. Idan incluso podía sentir un extraño, emoción del emperador. Espera, porque estaba emocionado el emperador. A pesar de todo, con su protección, esta situación fue tan bien como manejada. Aún así, Idan se acercó cautelosamente al sol dorado para mayor seguridad. La supervivencia primero, todo lo demás después. Luego, incluso ofreció algunas sugerencias tácticas al emperador. Por supuesto, dependía enteramente de él cómo proceder. En comparación con el antiguo y curtido emperador, que había vivido durante milenios y luchado en innumerables guerras, Idan era solo una fuerza en ciernes en la galaxia. Un simple sol naciente, todavía en pañales. Aún así, se trataba de un choque de titanes galácticos, y quería sentirse parte de él, aunque solo fuera un poco. La disformidad. Un cierto vacío. La conciencia manifestada de Tzeentch emergió, su vasta y siempre cambiante forma llenó el espacio con su presencia. Tembló levemente, una pizca de arrepentimiento parpadeaba en sus interminables pensamientos. El hilo causal que conducía a la familia del maldito había sido cortado. Tzeentch vaciló. Alguien había anticipado su llegada y había borrado proactivamente todo rastro de su presencia. Peor aún, había restos de una firma energética que despreciaba. Algo similar al poder del maldito, pero no es exactamente lo mismo. Una variación más suave y pura. Ese debe haber sido el poder de los parientes. Aún más intrigante, dentro de los restos de la energía, Tzeentch detectó un tenue rastro de su propia esencia. Esperanza. Fascinante.
El interés de Tzeentch en los parientes del llamado Salvador se profundizó. Si no podía encontrarlo en el presente, simplemente buscaría en su pasado. Tzeentch tenía todo el tiempo del mundo. Entre los dioses del caos, Tzeentch tenía la mayor habilidad para descubrir verdades ocultas. Pocas cosas podían escapar a su mirada. Todo lo que había existido dejaba un rastro en la disformidad. Si Tzeentch podía encontrar el pasado del Salvador, podría deducir de dónde había venido y dónde estaba ahora. Ajustó su enfoque, buscando otro hilo de causalidad para rastrear. Sin embargo, esta vez, sucedió algo aún más extraño. El hilo causal se desvaneció por completo, no se borró, sino como si nunca hubiera existido. Era como si el Salvador hubiera aparecido de la nada, su pasado borrado en algún momento desconocido. ¿Qué demonios era esto? La curiosidad de Tzeentch aumentó a niveles sin precedentes. Sus seguidores a menudo sucumbían a la corrupción a través de su insaciable curiosidad, atrapados en sus intrincadas redes de engaño. Pero el propio Tzeentch era aún más obsesivo. Normalmente reprimía su propia curiosidad abrumadora, simplemente porque ya sabía demasiado. Todos los secretos, todos los misterios del universo, los había almacenado todos en la biblioteca del laberinto de cristal. A través de este pozo interminable de conocimiento, Tzeentch atrajo a los buscadores de sabiduría, corrompiéndolos y convirtiéndolos en sus seguidores. Por supuesto, el conocimiento que otorgaba siempre estaba manchado de engaño. Una estafa de proporciones cósmicas. Muchos persiguieron sus dones, solo para ser descarriados. Para una entidad que lo sabía casi todo, el universo guardaba pocas sorpresas. Pero ahora, había surgido un nuevo rompecabezas. Un misterio tan apasionante que Tzeentch estaba dispuesto a arriesgarlo todo para descubrir su verdad. La masa iridiscente de su forma se retorció caóticamente mientras desviaba todo su poder hacia la búsqueda. Sus cálculos escalaron a niveles sin precedentes, el mero consumo de energía empujó su esencia al borde del colapso. En pocas palabras, fregó su propia CPU. Finalmente, llegó a una respuesta vaga. El Salvador se originó en un reino desconocido. Lo más probable es que sea un espacio de dimensiones superiores. Y, en un momento de aterradora claridad, Tzeentch sintió una verdad espeluznante. Su propio destino estaba siendo manipulado por una fuerza que estaba mucho más allá de su comprensión. Tzeentch se negó a seguir adelante con este pensamiento. La masa reluciente de su cuerpo se desplomó como un pez muerto en el vacío. Temía la respuesta final. Descubrir que incluso él no era más que un peón, cuyo destino estaba dictado por un poder superior. Menuda broma cósmica. La mera idea era inaceptable. Tzeentch, el maestro del destino, no podía ser controlado. Cortó enérgicamente esa línea de pensamiento. Sin embargo, su curiosidad se mantuvo, más fuerte que nunca. Tenía que encontrar al Salvador. Tenía que descubrir la verdad. Después de un tiempo indeterminado, Tzeentch finalmente descubrió un rastro de la presencia del Salvador en la disformidad. La proyección estaba aquí. Lo había encontrado. La respuesta. Pronto tendré esa hermosa respuesta. Abrumado por la impaciencia, Tzeentch se lanzó hacia adelante, atravesando el vacío. Activó el modo a toda velocidad, atravesando innumerables dimensiones y distancias, lanzándose directamente hacia su objetivo. Y en el momento en que llegó, vio la luz. Una luz pura, cegadora, abrumadoramente divina. La esencia misma de Tzeentch tembló, sus emociones se sumieron en el caos. En su mente, solo quedaba un pensamiento. Oh, F_%. Boom. Las llamas sagradas estallaron violentamente. Silbido, qué espectáculo tan trágico. Desde detrás del sol dorado, Idan silbaba con asombro. El plan había sido tender una emboscada a Tzeentch en el momento en que llegara. Pero, ¿quién podría haber adivinado que se lanzaría de cabeza de esta manera? Mientras Idan observaba la forma iridiscente estrellarse contra el sol dorado, suspiró. Bien. Eso tiene que doler. Ah. Los gritos de agonía de Tzeentch sacudieron la propia disformidad. Capítulo 213, Los dioses del caos, un momento de silencio. El espacio se retorció violentamente. Un torrente de energía pura surgió hacia afuera, llenando el vacío circundante con un resplandor divino resplandeciente.
Esto es una locura. La visión de Idan se vio abrumada por la luz dorada y la masa iridiscente retorcida del avatar de Tzeentch. Podía sentir las emociones del emperador. No solo euforia, sino una furia desatada que había estado hirviendo a fuego lento durante 10.000 años. Hace 10 milenios. La Gran Cruzada había visto al emperador y sus primarcas lanzar una campaña de conquista que rompió las cadenas de la galaxia, forjando un imperio solo para la humanidad. En su apogeo, el imperio de la humanidad controlaba millones de mundos, un vasto imperio bañado por la luz del progreso. Pero un dominio tan vasto venía acompañado de una carga incomprensible. Para asegurar el futuro de la humanidad, el emperador se retiró a las profundidades del Palacio Imperial, trabajando para desbloquear un antiguo secreto, el Proyecto Telaraña. Este laberinto de túneles, creado por los antiguos, permitió un viaje instantáneo a través de las estrellas. Si se aprovecha por completo, la telaraña eliminaría la dependencia del imperio de la disformidad, cortando su vulnerabilidad a las incursiones demoníacas. Una vez que el emperador descifró completamente sus misterios, resolvió forjar su propio portal. Por lo tanto, construyó un vasto portal dorado, tan inmenso que varios titanes sabuesos de guerra podían atravesarlo a la vez. Al finalizarlo, reactivó un antiguo artefacto, el trono dorado, una reliquia capaz de amplificar su poder psíquico a niveles inimaginables. Suspendiendo el trono dorado sobre el portal, lo conectó a la puerta de la telaraña a través de intrincados mecanismos, formando la clave de su gran diseño. Cuando se activara, usaría el inmenso poder del trono para estabilizar la telaraña, forjando una red de transporte galáctico libre de las garras del caos. Entonces, él cometió su mayor error. Se sentó sobre ella. Atado por innumerables cables y conductos, arcos de energía psíquica cegadora surgieron a través de su forma. Encerrado en la fase final de su investigación, el emperador ya no podía moverse libremente. Y a partir de ese momento, el destino del imperio quedó sellado. Tzeentch, junto con los otros dioses del caos, susurró mentiras envenenadas a Horus, volviendo al señor de la guerra contra su padre. Horus encendió una guerra que destrozó la galaxia, que culminó con el asedio de Terra, su último empujón para matar al emperador. A medida que se acercaba el fatídico momento, Tzeentch atrapó a Magnus el Rojo, atrayéndolo para que rompiera las barreras psíquicas de la telaraña. La telaraña se vio comprometida. Y con ello, los demonios irrumpieron en la realidad, inundando la brecha. El emperador, todavía atado al trono, se vio obligado a dividir su enfoque. Luchó para suprimir la marea demoníaca, mientras se preparaba para enfrentarse al propio Horus. Con su poder dividido, tomó una decisión desesperada. Ordenó a Malcador el Sigilita, su regente más leal, que ocupara su lugar en el trono. Solo entonces pudo dejar el trono y luchar personalmente contra Horus. Para cuando regresó, herido de muerte, Malcador ya había sido aniquilado, su cuerpo consumido por el despiadado ataque psíquico del trono. La brecha de la telaraña permaneció abierta. Para evitar el colapso total del imperio, el emperador no tuvo más remedio que sentarse en el trono una vez más. A partir de ese momento, su gran visión se perdió. El trono dorado se convirtió en su prisión eterna, su interminable tensión psíquica lo dejó suspendido entre la vida y la muerte. Su cuerpo se pudrió, pero su alma resistió, protegiendo el futuro de la humanidad desde el interior de la propia disformidad. Sin embargo, sin su gobierno directo, la humanidad comenzó a marchitarse. La fe ciega reemplazó al progreso. El imperio, que una vez fue el faro de la supremacía humana, degeneró en una teocracia estancada y en decadencia, asediada por senos, herejes y demonios por igual. Sin embargo, en su ignorancia, la humanidad lo adoraba como a un dios. Su fe lo transformó en el sol dorado, el salvador de la humanidad, el dios emperador de la humanidad. Y a través de sus oraciones, ascendió, convirtiéndose en una fuerza divina en la disformidad, un faro ardiente contra las mareas del caos. Pero esta nunca fue su voluntad. La humanidad estaba destinada a tener un futuro. Una edad de oro de la razón. Sin embargo, había sido robado por los dioses oscuros. Y el más responsable era Tzeentch. El sol dorado se hinchó. 10.000 años de furia reprimida se encendieron jamás. Una ola de fuego divino estalló hacia afuera. La magnitud del poder hizo temblar de miedo incluso al Edén, el pequeño sol. Santo infierno. Esta energía.
Es más fuerte incluso que los dioses del caos. Gracias a las estrellas que él está de nuestro lado, o la humanidad ya habría sido borrada. Maldito. Gritó Tzeentch, y su psique se desmoronaba bajo la fuerza aplastante de la ira del emperador. Proyectaba desesperadamente transmisiones psíquicas, súplicas de misericordia. El resplandor sagrado era un tormento más allá de la imaginación para el caos. Si uno tuviera que describirlo. Era como si los sentidos de uno se magnificaran 1.000.000 de veces, solo para sumergirse en un lago de inmundicia ardiente y electrificada por la eternidad. Desde las profundidades de la disformidad, los otros dioses del caos observaban en silencio. Incluso desde lejos. Sintieron miedo. El poder del maldito superaba sus expectativas. Si la humanidad no lo hubiera encadenado, nunca tendrían ninguna posibilidad. Por primera vez en eones, temían lo que les deparaba el futuro. Si un día, el maldito ascendiera más allá de sus cadenas. ¿Y entonces qué? A pesar de que los dioses del caos nunca podrían morir de verdad. El sufrimiento que él podía infligirles podría ser peor que el olvido mismo. Esta era la razón por la que buscaban corromper al imperio. Sí, obtuvieron poder de la fe y la creencia. Pero lo más importante. Trataron de paralizar al maldito. Si podían desmantelar su imperio, podían debilitar su influencia. Ayúdame. Sálvame. Los gritos de Tzeentch eran frenéticos, llenos de auténtico terror. En el momento en que su avatar había chocado con el sol dorado, había enviado una señal de socorro. Rogando a sus compañeros dioses del caos que intervengan. Pero permanecieron en silencio. Claro que no. Solo un tonto se acercaría al sol dorado. Eso era como cargar contra una estrella en explosión con nada más que una toalla de papel mojada para protegerse. Mientras se mantuvieran lejos, el maldito no podía tocarlos. Tzeentch tuvo mala suerte. Todos sabían que si la situación se invertía, Tzeentch tampoco movería un dedo por ellos. Y francamente. De todos modos, a nadie le gustaba Tzeentch. Los otros dioses del caos simplemente. Observados en silencio. Y guardó un minuto de silencio. Mientras tanto, Idan observaba alegremente desde detrás del sol dorado. Oh, esto es más que satisfactorio. Después de todo. Tenía un rencor personal contra Tzeentch. Años atrás, Joseph Hoffman había sido el peón de Tzeentch, causando estragos en Urt, causando un sufrimiento interminable a la corte real. Ahora. Ver el implacable fuego divino del emperador consumir la masa iridiscente que lucha. Idan solo podía describirlo como una obra de arte. Con un último gemido de agonía, el avatar de Tzeentch se disolvió en la nada. El sol dorado se volvió. Sintiendo a los dioses del caos observando. Liberó una explosión final y cegadora de luz sagrada. Aulló Tzeentch. Desesperadamente, envió oleada tras oleada de señales de socorro psíquico, suplicando misericordia al sol dorado. El resplandor sagrado era una agonía absoluta para un dios del caos. Un tormento insoportable y abrasador del alma. Si hubiera que describir el sufrimiento que Tzeentch estaba soportando en ese momento. Sería como tener los sentidos multiplicados por 10, y luego ser enterrado vivo en una alcantarilla ardiente, electrificada e infestada de gusanos durante milenios. Desde los lejanos rincones de la disformidad, los otros dioses del caos observaban en silencio. Se estremecieron. Por primera vez en eones, sintieron verdadero miedo. El poder del maldito iba más allá de lo que habían anticipado. Si no hubiera sido por las propias limitaciones de la humanidad, si el maldito hubiera ascendido verdaderamente a la divinidad y se hubiera liberado. Todos estarían condenados. Esta era la razón por la que buscaban corromper al imperio. Sí, corromper a la humanidad fortaleció su propio poder. Pero más que eso. Lo debilitó. Al destrozar el imperio, al manchar la fe humana, podrían socavar su poder, asegurándose de que el maldito nunca se elevaría más allá de sus cadenas. Ayúdame. Sálvame. Tzeentch envió otra frenética súplica psíquica. En verdad, en el momento en que su avatar se estrelló contra el sol dorado, ya había emitido una llamada de socorro desesperada a sus compañeros dioses del caos. Rogándoles que intervengan, que se unan y lo salven. Pero los otros dioses del caos permanecieron en silencio. No es posible.
No eran estúpidos. Acercarse al Sol Dorado fue un suicidio. Sería como cargar contra una explosión nuclear con nada más que un taparrabos para protegerse. Mientras se mantuvieran lo suficientemente lejos, el maldito no podría tocarlos. Zench tuvo mala suerte. Todos sabían que si la situación se hubiera invertido, si uno de ellos hubiera caído en este desastre, Zench nunca movería un dedo para ayudar. Y francamente, de todos modos, a nadie le gustaba Zench. Así que, en cambio, los dioses del caos simplemente permanecieron en silencio. Y observó. Cada uno con su propia expresión. Algunos divertidos, otros fríos, algunos incluso sintiendo una ligera sensación de lástima. Pero nadie interferiría. Se limitaron a guardar un momento de silencio por él. Mientras tanto, Idan observaba con inmensa satisfacción. Fue pura catarsis. Además, le guardaba un rencor personal a Zench. Más de una década atrás, Joseph Hoffman había sido un devoto sirviente de Zench, sembrando la locura y la corrupción en Urt. La corte real había sufrido mucho por su culpa. Y ahora, ver cómo el Sol Dorado desata un torrente interminable de fuego sagrado sobre la forma gritona y retorcida del avatar de Zench. Idan solo pudo sonreír. Esto es arte. El emperador no mostró piedad. La energía sagrada se derramó sin límites, abrasando hasta el último fragmento de la manifestación nacida de la disformidad de Zench. La brusca brillantez del ataque fue suficiente para quemar el tejido mismo de la disformidad. Y, a pesar de ser solo un avatar, la verdadera forma de Zench todavía sufría. La reacción de energía recorrió su esencia divina, dejando heridas en su propio ser. Por último, con un último gemido de agonía, la masa iridiscente se hizo añicos. El avatar de Zench se disolvió en la nada. Siguió el silencio. Pero no había terminado. El Sol Dorado se volvió. Había percibido las miradas de los otros dioses del caos, aquellos que habían estado observando desde lejos. Y reaccionó. Con un repentino estallido de abrumador poder divino, desató una última y cegadora oleada de luz dorada. Corriendo hacia los lejanos dioses del caos. Ni siquiera ellos estaban a salvo. Capítulo 214, Zench, tan cansado, simplemente no puedo más. En el vacío lejano. De repente estalló un brillante destello de luz. La oleada de energía del Sol Dorado se disparó como una granada aturdidora, cegando a los dioses del caos en un instante. Al darse cuenta del peligro, los dioses del caos dispersaron rápidamente sus manifestaciones, desapareciendo de la región. En poco tiempo, el vasto vacío del espacio quedó solo con el Sol Dorado y el Sol pequeño. Esos seres aterradores finalmente se han ido. Bajo el pequeño sol, Idan dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Estuvo cerca, pero salió ileso. Momentos después, un mensaje psíquico vino del Sol Dorado del dios emperador, irradiando un tono tranquilo y gentil. Su significado era claro. Ahora estás a salvo. Zench ha sufrido daños significativos y no podrá actuar durante algún tiempo. Si algo así vuelve a suceder, ven a mí. Porque parecía que el dios emperador estaba ansioso por otra pelea. No tuvo suficiente acción. Mientras Idan reflexionaba sobre esto, controló el pequeño sol y envió un mensaje psíquico de vuelta, expresando su gratitud al emperador. Podía sentir que la energía del Sol Dorado se había vuelto mucho más clara y serena que antes, ya no tan opresiva y abrumadora. Después de esta batalla, la condición del dios emperador había mejorado visiblemente. Era obvio que estaba ansioso por enfrentarse directamente con los 4 dioses del caos. Esta vez, Zench prácticamente se había entregado en bandeja de plata, lo que le dio al emperador la oportunidad perfecta para desahogarse. Idan podía adivinar fácilmente por qué el emperador había desatado un asalto tan abrumador, gastando energía como si no tuviera límites. No se trataba solo de venganza, era una forma de aliviar la presión. Para aliviar el tormento que le traía la fe abrumadora que constantemente pesaba sobre él. A medida que la marea de la fe se fortalecía, el Edén también comenzó a experimentar sus efectos secundarios. Esa fe lo restringía constantemente, erosionando su humanidad. No estaba seguro, si su humanidad estuviera completamente consumida por la fe, conservaría aún su conciencia original. O se convertiría en algo más.
El dios emperador había estado resistiendo esta misma transformación, luchando contra la fe que amenazaba con devorarlo. Esta era una de las razones por las que no quería que lo llamaran Dios. Se negó a convertirse en una verdadera deidad. Las consecuencias serían impredecibles. Desde hacía algún tiempo, Idan había notado vagamente que la energía dentro del Sol Dorado aumentaba constantemente. Se acercaba a su límite. No se atrevía a imaginar qué pasaría si el poder basado en la fe del emperador cruzaba el umbral. Ascendería a la divinidad, reduciría a los 4 dioses del caos a polvo, continuaría protegiendo a la humanidad y los llevaría a dominar la galaxia. O se derrumbaría el trono dorado, el emperador se transformaría en el Rey Negro, devorando las almas de la humanidad y convirtiendo a Terra en un nuevo ojo del terror. Y luego seguir triturando a los dioses del caos hasta convertirlos en polvo. Idan se estremeció ante la idea de que el trono dorado explotara, desatando una avalancha desenfrenada de entidades disformes. Si eso sucediera, la humanidad podría estar realmente acabada. Y ni el Niurt escaparían a la destrucción. Por supuesto, los dioses del caos también temían esto. Si el trono dorado se rompía, el maldito se liberaría. Y estarían completamente. En cualquier caso, el estado físico del dios emperador estaba directamente relacionado con la supervivencia de la humanidad. Había que tomárselo en serio. Afortunadamente, después de golpear a Tzeentch, una cantidad significativa de energía de fe se había quemado, ralentizando el deterioro del Sol Dorado. En cierto modo, Tzeentch había hecho una contribución sobresaliente a la armonía galáctica. Mucho agradecimiento al hermano Tzeentch por su sacrificio desinteresado. Eden contempló el Sol Dorado, contemplando. Parece que necesito extraer más energía en el futuro. Una vez que controle completamente este sector, lanzaré varios proyectos para aprovechar el Sol Dorado del emperador. Haré que Cole y su equipo investiguen aplicaciones energéticas adicionales, desarrollen más conductos para desviar la energía, drenar tanto como sea posible. Además, como el llamado Salvador, podía usar el pequeño sol para absorber una parte de la fe, aliviando aún más la carga del emperador. De repente, un pensamiento terrible lo golpeó. ¿Qué pasa si absorbo demasiada fe y termino como el emperador? Terminaría sentada en un inodoro dorado junto a él, compartiendo el mismo destino. La absurda imagen apareció en su mente, provocando escalofríos. Pero, de nuevo, el emperador había absorbido la fe de toda la humanidad en la galaxia para alcanzar su estado actual. Idan solo se estaba llevando una fracción de ella, seguramente, eso no sería un problema, ¿verdad? Además, hasta ahora solo había tomado el control de 2 planetas. Incluso si ampliara su alcance en los próximos años, a lo sumo controlaría un solo sector. El escenario del trono dorado aún estaba muy lejos. Ese era el problema de Future Idan. Por ahora, la prioridad era aliviar la carga del emperador y aprovechar al máximo el Sol Dorado. Ante este pensamiento, Eden se sintió profundamente conmovido por su propia devoción. Soy un hijo tan filial. Un momento después, se le ocurrió otro pensamiento. Espera un minuto, el dispositivo de sifón de deformación también fue proporcionado por Tzeentch. ¿Podría ser esto parte de un plan más grande? El hermano Tzeentch realmente se está rompiendo la espalda por el bien de la galaxia. Si alguna vez tengo la oportunidad, debería agradecérselo en persona. El laberinto de cristal. Uf. Todo el laberinto estaba inundado de una energía divina que los demonios encontraban completamente insoportable. El caos había estallado en su interior. Para los demonios, su otrora orgulloso hogar acababa de ser empapado en una suciedad altamente tóxica y corrosiva. Innumerables demonios huyeron en todas direcciones. Los desafortunados, que sufrían una exposición severa, ni siquiera podían moverse, cayendo sobre el suelo de cristal como peces asfixiados. Los verdaderamente desdichados ya habían sido reducidos a cenizas, borrados de la existencia. Sobre el laberinto, la masa iridiscente que representaba a Tzeentch permanecía completamente inmóvil, como muerta. Otros demonios podían escapar de este horrible hedor, pero Tzeentch no podía. Porque él era la fuente misma de ello. El devastador asalto del maldito había canalizado una enorme cantidad de energía divina directamente a la verdadera forma de Tzeentch. Los daños fueron graves. El cuerpo de Tzeentch estaba envuelto en una energía divina persistente, imposible de purgar. La pura repugnancia lo estaba volviendo loco. Esta fue,
sin duda, la peor pesadilla que había soportado en su vida. Simplemente no podía entender, por qué había sido tan tonto como para volar directamente hacia el sol dorado. Fue el destino. Había orquestado su sufrimiento algún ser de dimensiones superiores. De repente, sintió que se acercaba una figura roja como la sangre. Era Corne. Pero esta vez, Tzeentch no reaccionó. Corne mantuvo la distancia, como si temiera ser contaminado. Su voz, aunque irritada, goteaba un júbilo indisimulado. Hoy, cobarde, ya estás muerto. Corne apenas se contuvo de descorchar champán. Ver sufrir a su rival más despreciado fue un deleite indescriptible. Pero por mucho que Corne se burlara de él, Tzeentch permaneció inmóvil, sin ofrecer ninguna respuesta. Había abrazado por completo la derrota. Tan cansada. Simplemente no puedo más. Para los demonios, su otrora orgulloso hogar acababa de ser empapado en una suciedad altamente tóxica y corrosiva. Innumerables demonios huyeron en todas direcciones. Algunos desafortunados, demasiado afectados, ni siquiera podían moverse, cayendo sobre el suelo de cristal como peces asfixiados. Los verdaderamente desdichados ya habían sido reducidos a cenizas, borrados de la existencia. Sobre el laberinto, la masa iridiscente que representaba a Tzeentch permanecía completamente inmóvil, como si estuviera muerta. Otros demonios tenían la opción de huir de este horrible hedor, pero Tzeentch no podía. Porque él era la fuente misma de ello. El devastador asalto del maldito había canalizado enormes cantidades de energía divina directamente a su verdadera forma. Los daños fueron graves. El cuerpo de Tzeentch estaba envuelto en una energía divina persistente, imposible de purgar. La pura repugnancia lo estaba volviendo loco. Esta fue, sin duda, la peor pesadilla que había soportado en su vida. Simplemente no podía entender, por qué había sido tan tonto como para volar directamente hacia el sol dorado. Fue el destino. Había orquestado su sufrimiento algún ser de dimensiones superiores. Ver sufrir a su rival más despreciado fue un deleite indescriptible. Este miserable intrigante, resbaladizo y cobarde finalmente había recibido un gran golpe. Solo de pensarlo, Corne quería ir a una matanza por toda la galaxia para celebrar. Por supuesto, como aliado temporal, Corne no atacaría a Tzeentch mientras estuviera debilitado. Intimidar a un enemigo indefenso iba en contra del honor de un guerrero. Solo quería disfrutar el momento. Pero cuando Tzeentch permaneció inmóvil, Corne se impacientó. Respóndeme, idiota intrigante. Por mucho que Corne se burlara de él, Tzeentch seguía sin responder. Había abrazado por completo la derrota. Tan cansada. Simplemente no puedo más. Poco después, aparecieron las proyecciones de Slaanés y Nurgle. Su principal objetivo era mantener el equilibrio. Los dioses del caos luchaban constantemente entre ellos, pero ninguno de ellos quería que ninguno de ellos fuera destruido por completo. Eso solo debilitaría al caos en su conjunto, dando al maldito una ventaja. Tanto Slaanés como Nurgle también mantuvieron la distancia. Especialmente Nurgle. Frunció el ceño, su expresión apenas se detuvo antes de cerrarle la nariz. Tzeentch. Nurgle no vio nada malo en esto. Si se acercaba demasiado, podría infectarse con esa energía prohibida. No solo interferiría con sus hermosas plagas, sino que incluso podría dañar a las adorables criaturas que viven en su cuerpo. Varios Nurglings se acurrucaron dentro de sus tumores en la carne, visiblemente aterrorizados. Necesitamos algunas respuestas, dijo finalmente Nurgle. Todos los dioses del caos querían saber qué había sucedido exactamente. Como su aliado, Tzeentch tenía el deber de explicarse. Tzeentch se movió un poco, y luego, con gran reticencia, lanzó un fragmento de información. Luego selló por completo el laberinto de cristal y se quedó en completo silencio. A partir de la información proporcionada por Tzeentch, los dioses del caos vieron el pequeño sol junto al sol dorado. Esa fue la proyección deforme del Salvador. El parecido entre los dos era inconfundible, lo que hizo que los avatares de los dioses del caos temblaran ligeramente. Su evaluación del Salvador una vez más aumentó drásticamente. Sin demora, los dioses del caos regresaron a sus respectivos dominios. Tomaron la imagen del Salvador, proporcionada por Cábada, y la distribuyeron entre sus demonios mayores, ordenándoles que encontraran la verdadera forma del Salvador. Los grandes demonios,
A su vez, pasaron la imagen a sus comandantes, ordenándoles que buscaran a la aterradora entidad conocida como El Salvador. Luego, los comandantes pasaron la terrible imagen a sus tenientes, instruyéndoles que cazaran al aterrador Salvador devorador de demonios. Los tenientes, temblando, entregaron el aterrador retrato del devorador de demonios a sus demonios menores, advirtiéndoles que tuvieran mucho cuidado. Al final, en todo el caos, incluso el demonio más débil y humilde se enteró de una verdad aterradora. En algún lugar de la galaxia, había aparecido un ser conocido como el Salvador, el gran devorador de demonios. Era intrépido e imparable. Capturó demonios y los devoró. Si alguna vez te encuentras con este ser. Correr. Capítulo 215, Fulgrim, estoy tan celoso de ese hombre. El reino de Slanes. Exquisitos palacios se alzaban sobre el paisaje hinchado y carnoso, su belleza decadente era a la vez tentadora e inquietante. Estas magníficas estructuras se erguían en filas interminables, formando un vasto paraíso de excesos. En los patios exteriores, humanos y demonios se entrelazaban en el placer y la indulgencia. Algunos se cubrían de oro y plata. Algunos devoraban fastuosos banquetes. Algunos blandían cetros, riendo maníacamente mientras se deleitaban en su poder. Algunos se regodeaban en las alabanzas y adulaciones de las hordas demoníacas que se retorcían. Y en los exuberantes y verdes campos, otros se sumergían en una felicidad carnal sin fin. Sin embargo, después de sus placeres, venía el tormento, y aún así, lo disfrutaban con retorcido deleite. A pesar de todo, la música de sinfonías infernales llenaba el aire, mezclándose con gritos de placer y dolor. Este era el paraíso de Slanes, donde convergían todas las sensaciones del mundo mortal. Corrupción. Desear. Hedonismo. Indulgencia. Todo ello pertenecía al príncipe oscuro del exceso. El anillo de la lujuria. Un joven de piel pálida y cabello dorado se despertó, con el pánico en su rostro. ¿Dónde demonios está esto? Que alguien venga aquí ahora. Soy el hijo del gobernador planetario, ¿quién se atreve a conspirar contra mí? Sal fuera. Si no lo haces, estás muerto. Ninguno de ustedes sobrevivirá. ¿Cómo? ¿Me has llamado? Respondió una voz fría pero majestuosa. De las sombras emergió una figura reina, con sus vestidos de seda transparente aferrados a su voluptuosa forma. Una simple mirada a su sublime belleza era suficiente para encender un hambre abrumadora en el corazón de cualquiera. Paso a paso, se acercó al confundido joven de cabellos dorados, inclinándose para susurrarle al oído. Ahoguémonos juntos en el placer. Experimenta una pesadilla dichosa más allá de tu imaginación más salvaje. Un sueño eterno de éxtasis. Ven. Disfrútalo conmigo. Los ojos del joven se pusieron vidriosos, su voz temblorosa. Sí, mi reina. Y pronto se perdió. Su cuerpo se deformó y retorció, convirtiéndose en un grotesco demonio del caos antes de que se completara la transformación. Si Idan hubiera presenciado esto, habría reconocido la escena de inmediato. Había jurado volver aquí algún día. Para vengar su humillación. Pero, por desgracia, todavía le faltaban fuerzas. Si irrumpía imprudentemente, probablemente terminaría como uno de los juguetes de Slanes, arrastrado a la alcoba del príncipe oscuro para todo tipo de actos indescriptibles. El Palacio de las Delicias. En el corazón de los dominios de Slanes, 6 subreinos circulares rodeaban un magnífico templo central. Este era el Palacio de Placer de Slanes. Aquí, el príncipe oscuro y sus favoritos elegidos se entregaron a un éxtasis sin fin. La grandeza del palacio estaba más allá de la imaginación. Nieblas de tonos rosados flotaban en el aire, llevando fragancias embriagadoras. Las gemas, como estrellas centelleantes, adornaban los salones, mientras que los antiguos frescos y esculturas susurraban historias prohibidas sobre el deseo. Los suelos estaban cubiertos de alfombras rosadas afelpadas, como la carne, tan suaves que pisarlas parecía caminar sobre las nubes. Un reino onírico, a la vez encantador y aterrador. Entre las masas enmarañadas de demonios que gemían en éxtasis, una forma serpentina se destacaba. Un largo cuerpo de escamas de color púrpura y rosa, forrado de delicadas y brillantes alas, enroscado sobre sí mismo. Su mitad superior, sin embargo, era humanoide, de 4 brazos, alto y desconcertantemente hermoso.
Era un príncipe demoníaco, con su cabello plateado suelto cayendo en cascada por su espalda. Su rostro, muy adornado y anormalmente perfecto, tenía ojos de un rosa profundo y brillante, que irradiaban un aura de malicia seductora. Incluso en su forma retorcida y mutada, era el más guapo entre los demonios. Alguna vez fue el guerrero más glamoroso de la galaxia, la máxima belleza entre los primarcas. El mismísimo Fénix caído, Fulgrim. Conocedor del lujo, el arte y la perfección, Fulgrim adoraba las prendas lujosas y el maquillaje elaborado. Mientras ajustaba cuidadosamente sus extravagantes túnicas, asegurándose de que cada detalle fuera impecable, se preparó para honrar la presencia de su amo. Justo en ese momento, un líquido misterioso le salpicó la cara. Su expresión serena se oscureció al instante. La furia lo invadió mientras giraba bruscamente. A su lado, la grotesca y horriblemente cicatrizada forma de Lucio el Eterno se entregaba a sus retorcidos placeres, consumiendo alguna sustancia desconocida mientras disfrutaba de la agonía y la dicha. Los ojos de Fulgrim se entrecerraron con disgusto. Desgraciado feo. Has arruinado mi elegancia. Incluso su maldición sonaba como una canción melódica. Con un movimiento elegante pero letal, desenvainó sus relucientes espadas demoníacas, cuyos bordes brillaban con un resplandor impío, y derribó a Lucias. Las cuchillas eran imparables. Después de todo, Fulgrim era uno de los primarcas más poderosos que existían, un duelista legendario cuya destreza en combate era aterradora más allá de toda medida. Era el rey indiscutible de las batallas cuerpo a cara entre los primarcas. En combate singular, había decapitado personalmente a su hermano más cercano, Ferrus Meinas, el 10º primarca. Más tarde, había luchado contra Guilliman, dejándolo en coma durante 10.000 años, atrapado en el santuario de los Ultramarines. /oblicua. La espada de Fulgrim cortó a Lucias en varios pedazos, su cuerpo retorcido se retorcía en el suelo mientras innumerables rostros gritando emergían de la carne cortada. Sin embargo, al cabo de unos momentos, Lucias se reformó, suspirando de perverso placer. Como el campeón elegido por Slanes, fue maldecido con la resurrección eterna, encontrando el éxtasis en cada muerte. Fulgrim, desinteresado en lidiar con semejante inmundicia, se alejó. Sacó un espejo y volvió a maquillarse con cuidado, admirando su reflejo sin igual. Era el ser más guapo y carismático de la galaxia. O eso creía. Luego, elevó su mirada hacia el trono en el corazón del palacio. Allí, descansando perezosamente, había una magnífica forma de otro mundo envuelta en una niebla rosada. La mera presencia de este ser exudaba un encanto embriagador, suficiente para llevar a cualquier criatura a la locura. No era otro que el príncipe oscuro de los excesos, Slanes. Fulgrim sonrió elegantemente, asegurándose de que estaba en su momento más deslumbrante, y luego dirigió su mirada hacia el trono de su amo. Pero entonces, su expresión se congeló. La mirada de su amo estaba fija en otro hombre. Flotando sobre el trono, una proyección mostraba una imagen. Pelo negro salvaje. Físico imponente y musculoso. Una armadura monstruosa. La aterradora visión de los demonios siendo devorados. Una presencia que irradiaba un magnetismo indómito y primigenio. Un aura de dominio y poder en bruto. Esta era la nueva pesadilla del caos. El Salvador. El devorador de demonios. La tormenta del vacío. El maldito es el elegido. Aquel a quien temen los demonios. O simplemente. Ese hombre. Imperdonable. El rostro de Fulgrim se torció. Su gracia y aplomo habituales se desvanecieron, reemplazados por un furioso infierno de celos. ¿Quién es este bastardo? Era algún hijo ilegítimo del falso emperador. La sola idea hizo hervir la sangre de Fulgrim. Incluso si Fulgrim tuvo que admitir a regañadientes que el hombre poseía cierto atractivo. Todavía no era ni de lejos tan hermoso como él mismo. Sin embargo, en el fondo, Fulgrim sentía una amenaza inminente. Este hombre estaba desafiando su posición. Y lo peor de todo. Su amo seguía mirándole. Ni siquiera Fulgrim había recibido nunca tanta atención. Sus puños se apretaron con fuerza. Salvador, solo espera. El gran Fénix te mostrará quién es el verdadero hombre. Juró destruir a ese hombre. Para borrar su alma de la existencia. Para asegurarse de que nunca robaría el favor de Slanes.
Capítulo 216, Slaanés, entraré personalmente en la refriega. En el trono del deseo. Slaanés se reclinó lánguidamente, apoyando la barbilla en una mano mientras miraba fijamente el retrato del Salvador con una mirada de agradecimiento. Ciertamente, sintieron los celos ardiendo dentro de su siervo, Fulgrim, pero no les prestaron atención. De hecho, Slaanés lo consideró algo bueno. Incluso fomentaron deliberadamente esa atmósfera, agitando el codicioso corazón del fénix caído. Slaanés adoraba la sensación de que sus siervos competían por servirles. Si Idan estuviera aquí, probablemente vería a través de todo de una vez, y luego le diría a ese supergalán Fulgrim: despertad, ovejas inútiles. Te están jugando totalmente. Por desgracia, Fulgrim estaba demasiado atrapado, incapaz de distinguir el bien del mal, o más bien, su mente, ya caída, hacía tiempo que había sido remodelada a imagen y semejanza de Slaanés. Ese es el precio de caer en el caos, la pérdida total de uno mismo. Mirando una vez más a su maestro y al retrato del Salvador que mantenía su atención embelesada, la expresión de Fulgrim se oscureció. Con una gran floritura, arremolinada, de su lujosa capa de color púrpura rosado, se alejó deslizándose con un giro serpenteante de su cuerpo. El orgulloso fénix se negó a permanecer en esa atmósfera humillante, volvería en otra ocasión. Slaanés continuó contemplando la imagen del Salvador. De hecho, estaban interesados en este hombre. Al fin y al cabo, él era el favorito del maldito, aquel al que se protegía estrechamente. Y nada es más estimulante que conquistar tal existencia, sometiéndolo a la voluntad de uno. En cuanto a subyugar al maldito en persona, bueno, Slaanés había contemplado la idea, pero estaba fuera de su alcance. El espeluznante resultado de la tortura de Tzeentch a manos del maldito permaneció vívidamente en su memoria, infundiéndoles una aprensión bien fundada. Por otro lado, esa perspectiva también podría ser atractiva. Un leve escalofrío recorrió el cuerpo de Slaanés, y momentáneamente se sintieron tentados a intentarlo. Para Slaanés, incluso el tormento más insoportable puede ser una forma de felicidad. Sin embargo, la razón prevaleció, suprimiendo por la fuerza esa noción aterradora y absurda. Porque el maldito era un ser fatalmente peligroso. Es mejor concentrarse primero en conquistar a ese Salvador, simplemente no podían esperar para atraerlo al palacio para una reeducación seria. De repente, los ojos de Slaanés brillaron, fijándose en el retrato como si notara algo oculto. Hacia este Salvador, sentían una leve sensación de familiaridad. Hace mucho tiempo, podrían haberlo visto una vez. Slaanés escudriñó sus recuerdos. Su reino recibe miles de millones de suplicantes libertinos todos los días, gente común, nobles en busca de placer, poderosos guerreros, incluso nobles gobernadores y grandes señores. Demasiados dejaron huellas. Ubicar a un individuo en particular en la inmensidad de ese recuerdo no sería fácil. Pero pronto, Slaanés lo encontró. Estaba en una llanura verde y exuberante. Un joven de cabello oscuro extendió su dedo medio, maldiciendo a todo pulmón. Slaanés, vete a la. Inmediatamente después, una luz radiante lo envolvió, extrayéndolo de los dominios de Slaanés. Así que era él. La bien formada figura rosada de Slaanés dio una ligera sacudida y su interés se profundizó. Ese niño había sido rescatado por un extraño poder, y ni siquiera Slaanés pudo detenerlo. Una vez que se fue, Slaanés intentó varias veces llamarlo, buscarlo, pero no pudo volver a localizarlo. Incluso se las arregló para cortar su vínculo por completo. Después de eso, Slaanés perdió a este seguidor anteriormente bendecido de una vez por todas, perdiendo una parte de su poder invertido en el proceso. Slaanés soltó un resoplido frío mientras una densa niebla rosácea se extendía por todo el palacio, haciendo que los demonios reunidos retrocedieran de miedo. Ese fiasco los había enfurecido, lo que los llevó a azotar severamente a Fulgrim y Lucias en ese entonces. Por supuesto, para Fulgrim y los suyos, ese castigo prácticamente se sentía como una recompensa. En realidad, Idan solo estaba preocupado en ese momento y usó el poder del pequeño sol para bloquear todos los canales en la disformidad conectados con Slaanés. Evitó que volviera a ser arrebatado al palacio de Slaanés, aparte de algún que otro sueño provocador. Idan no solo bloqueó a Slaanés, sino que también consiguió descargar la bendición que Slaanés había otorgado una vez,
terminando siendo un galán absurdamente carismático en el proceso. Para Slanes, ese comportamiento despreciable era como si alguien se abriera la cremallera y se negara a reconocer algo después. Habían soportado ese rencor todo este tiempo. ¿Quién hubiera adivinado que poco más de una década después, este tipo se convertiría de repente en el favorito del maldito, el único salvador de la galaxia, el devorador de demonios? Bueno, al menos lo habían encontrado de nuevo. Con nuevos y viejos resentimientos entrelazados, Slanes miró a este salvador con una intensidad incomparable. Pase lo que pase, ese antiguo discípulo sería arrastrado de regreso al Palacio del Exceso, para ser azotado día y noche. Por supuesto, en la actualidad, la proyección psíquica de ese salvador estaba protegida por el maldito, lo que no le dejaba a Slanes ninguna forma de obligarlo a someterse. Solo podían actuar en el ámbito material. Una figura como esa seguramente no se escondería para siempre, sino que eventualmente surgiría, viajando por la galaxia. Para entonces, no habría ningún lugar a donde huir. Slanes grabó eso en la memoria, levantando una mano para dispersar la imagen del Salvador. Y se sentaron de nuevo en el trono. Salvador, no puedes escapar de las garras de tus propios deseos. El príncipe de los excesos había decidido, una vez que lo localizaran, entrarían personalmente en la refriega para tentarlo. Le concederían el placer más trascendente y supremo que se pueda imaginar. Por ahora, tenían la paciencia de esperar en silencio su eventual aparición. Muy pronto, la paz volvió al palacio de Slanes. Los demonios continuaron en su jolgorio. Pero los rumores sobre el Salvador, el devorador de demonios, seguían extendiéndose. Decían que no solo era aterrador, sino que también era más cautivador que cualquier primarca caído o ese autoproclamado príncipe demonio Fénix, y que había captado completamente la fantasía del gran príncipe del exceso. Tales susurros hicieron que más de un demonio o demonio en ese reino se agitara con anticipación. El reino de Nurgle. El jardín del abuelo Nurgle, una extensión formada por manifestaciones de vida impura, selvas, bosques, pantanos y masas verdes. Todo ello una masa supurante de enfermedades desenfrenadas. El lodo plagado de enfermedades y los gusanos retorcidos ensucian los caminos deformados, el aire está cargado de niebla y zumbidos de enjambres negros de moscas. Los huesos en descomposición se elevan del fango estancado y podrido, mientras que la maleza plagada, los hongos hinchados y las flores que florecen enloquecidamente se amontonan. Incluso la brisa más tenue y perezosa parece suspirar como si tuviera dolor. Sin embargo, en medio de estas espantosas vistas putrefactas se respira un aire de tranquilidad y calidez. Los demonios de Nurgle retozan, cantan y bailan entre los árboles. Disfrutan de sus momentos acogedores. En el corazón del jardín, un enorme caldero gorgotea con burbujas verdes. Ese es el caldero de la plaga, lo suficientemente grande como para contener los océanos de todos los mundos de la galaxia, un receptáculo colosal. En su interior se agitan todas las enfermedades de la existencia, sus humos ascendentes chillan en protesta. Un solo soplo probablemente transformaría a un mortal en un horrible demonio de Nurgle en el acto. El amoroso padre Nurgle revuelve ese caldero de guiso espeso con un cucharón lleno de gusanos, mezclando cuidadosamente cada plaga virulenta. Lentamente, él levanta su cabeza, mirando a los grandes impuros a su lado con tierno afecto. Es un buen niño. El padre de la plaga Kugat hizo una pausa, y Rotigus el padre de la lluvia mostró una mirada curiosa. Ellos, por supuesto, sabían a quién se refería el amable abuelo. Ese Salvador. El devorador de demonios. Parecía que estaban a punto de dar la bienvenida a un nuevo miembro a la familia. Ninguno de los grandes impuros se opuso, todos estaban muy contentos ante la perspectiva de un nuevo hermano. Nurgle no ofreció ninguna explicación detallada, solo bajó la cabeza de nuevo, continuando con la preparación de una plaga tras otra. Todo fue por amor al Salvador. Podía sentir la vibrante fuerza vital en la proyección del Salvador. Si ese niño alguna vez abrazó la podredumbre y la enfermedad, se convertiría en el demonio Nurgle más poderoso de toda la historia. El reino de Khorne. Dentro de la ciudadela de bronce, la concentración de poderosos devoradores de sangre se había dispersado. La colosal silueta de sangre y sombra se sentó silenciosamente sobre el trono de la calavera. Khorne también estaba contemplando a este Salvador. Sin embargo, no tenía intención de reclutar al intruso que una vez se había atrevido a entrar en sus dominios.
La recompensa había sido otorgada, y Corne esperaba ansiosamente el día en que sus guerreros le trajeran la cabeza del Salvador. En la vasta sala, Cavada destrozó una vez más a otro imponente demonio, mostrando su destreza a la legión bajo su mando. De este modo dominó completamente al ejército recién adquirido. Estaba planeando la mejor manera de contraatacar a los ángeles sangrientos. En cuanto al Salvador, prefirió no volver a cruzarse con él. Incluso si Cavada se había vuelto mucho más fuerte y estaba seguro de que podría aplastar a ese mortal, las heridas infligidas por el maldito todavía se cernían sobre su mente. Cada vez que pensaba en el Salvador, su corazón temblaba. Pero Cavada aún no se daba cuenta de que el retrato que había, retocado, estaba circulando rápidamente por la disformidad. Y provocando más problemas de los que podría haber imaginado. La mayor parte del caos había oído hablar de este Salvador, el devorador de demonios, una nueva y formidable figura emergente en la galaxia. En otra sala, un miasma carmesí de la matanza flotaba en el aire. Se transmitía a través de un círculo ritual desde algún lugar del reino material. Un gran demonio de Corne estaba a punto de ser convocado por adoradores de algún mundo remoto. Lleno de emoción por otro alboroto sangriento, el demonio de repente escuchó parte de su canto. Yo, el Salvador, suplicó el advenimiento del grande Salvador. En el momento en que esa palabra activó su recuerdo del devorador de demonios, y el desastroso encuentro de Cavada, su furia estalló. Astuto y engañoso devorador de demonios, ¿piensas engañarme? El demonio Corne golpeó la puerta ritual con un enorme martillo de hierro. El golpe aniquiló el portal y destrozó a los cultistas de Corne a su alrededor hasta convertirlo en pulpa. La puerta fue sellada, y aquellos lamentables adoradores murieron sin saber por qué el grande que reverenciaban los había masacrado repentinamente. Nunca adivinaron que la palabra Salvador había provocado la ira del demonio. En realidad, la galaxia estaba llena de individuos que afirmaban ser salvadores, tan numerosos como bancos de peces. Simplemente habían puesto sus esperanzas en la entidad equivocada. Si hubieran elegido invocar a Angrat, o a algún otro demonio sediento de sangre para reclamar la cabeza del Salvador, las cosas podrían haber resultado muy diferentes. Matila, Plaza Real. Una vez que se resolvió la crisis, Idan regresó inmediatamente al mundo material. Había demasiados asuntos que exigían su atención. Exhaló un largo suspiro. Por fin, estoy a salvo. Antes de que Idan pudiera relajarse por completo, una extraña sensación brotó dentro de él. Capítulo 217, Edén, porque de repente soy más fuerte. ¿Qué está pasando? Idan se sentía un poco mal, no enfermo, pero notaba claramente algunos cambios en su cuerpo. Su cuerpo mutó después de ese viaje a la disformidad. Seguro que no. ¿Podría Tzench haber hecho algo? Mientras Idan se preguntaba, sintió la mirada de alguien sobre él. Al volverse, vio que era el gran barril. En este momento, Big Beral miraba en esta dirección con una mirada perpleja. Cuando Idan volvió la cabeza, Big Beral se apresuró a desviar la mirada, fingiendo inocencia. Es posible que Big Beral también haya notado mis cambios. Después de pensarlo un momento, Idan alzó la voz y gritó, Big Beral, ven aquí. De inmediato. Big Beral se acercó trotando con entusiasmo, ¿hay algo que le guste, señor? ¿Qué tal si salteo otro plato de toro de bronce guisado? Corte especial. Idan le hizo señas para que se despidiera, señalándose a sí mismo. Mírame, ¿notas algo diferente? De hecho, lo hice. Definitivamente has cambiado. A petición de Idan, Big Beral le acarició la barbilla, estudiándolo detenidamente. Con una expresión de déjame pensar, continuó, y es un gran cambio. Al escuchar eso, Idan frunció ligeramente el ceño. Si Tzench hubiera dejado alguna mutación deformada, haciendo que algo brotara en lugares donde no debería. Tenía la sensación de una gruesa barrera entre su espíritu y su cuerpo, lo que hacía que su percepción psíquica fuera extrañamente borrosa. Eso nunca fue una buena señal. La última vez que había sentido algo así había sido justo después de escapar del palacio de Slanes. Finalmente, Big Beral terminó su análisis. Mirando a Edén, anunció solemnemente, de mi observación, has obtenido. Más guapo, por lo menos un 106%. Idan estaba aún más confundido. Entonces,
fue un cambio en su apariencia. En ese momento, sintió un estallido sutil, como si la barrera a su alrededor hubiera estallado. La sensación de desconexión desapareció, y su cuerpo y su espíritu volvieron a ser uno a la perfección, de hecho, se fusionaron más suavemente que antes. Parecía que la transformación había terminado, y una vez más podía usar sus sentidos psíquicos. Será mejor que lo vea por mí mismo. Ethan empleó su sentido psíquico para examinar su cuerpo. Efectivamente, se habían producido cambios. Big Beral no se equivocaba, pero su figura estaba equivocada. Ethan se había vuelto al menos un 120% más guapo. Esta vez su altura y físico habían avanzado otro escalón, de unos 2,2 metros a 2,5. Sus músculos eran más afilados y angulosos, su complexión general aerodinámica, sin ningún volumen difícil de manejar. Bajo su espeso cabello negro, sus rasgos eran ahora aún más llamativos, fríos y hermosos, y en lo profundo de esos ojos oscuros brillaba una intensidad imponente. No solo se veía más atractivo, sino de alguna manera más feroz. En comparación con su vibra anterior, casi un playboy despreocupado, ahora se había entretejido una cierta majestuosidad poderosa. Se podría decir que era como una fusión de encantador pícaro y gobernante imperioso. ¡Wow! Ethan respiró hondo. Estoy dejado sin palabras por mi propio aspecto. ¿Y ahora qué? Más allá de la apariencia, su físico se sentía mucho más fuerte. Antes, el cuerpo de Ethan estaba a la par, o un poco más débil, que el de un guardián del trueno ordinario. La mayor parte de su poder de combate se basaba en el poder psíquico y la bendición de la fe. Ahora, sin embargo, sentía que su fuerza física básica se había disparado mucho más allá de ese nivel. Auge. Reuniendo sus energías, Ethan golpeó a un tanque pesado medio destrozado con un puñetazo a puñetazo. En medio del estruendoso impacto, el blindado del tanque se hizo añicos y partes salieron volando. Y eso era pura fuerza muscular, sin ayuda de servoarmadura. Una palabra: salvaje. Ethan asintió con satisfacción. No solo había evitado alguna horrible mutación disforme, sino que se había vuelto más fuerte. Esto, sin duda, fue algo bueno. En poco tiempo, encontró la causa de estos cambios corporales, una especie de retroalimentación del pequeño sol dentro de él. El pequeño sol mejoró de alguna manera. Tal vez sea porque tomamos amatila, y el aumento de la fe causó un aumento masivo en la energía. Al indagar más profundamente, Ethan vio que el pequeño sol había evolucionado aún más, adquiriendo algunas cualidades nuevas. Después de mirar más de cerca, no pudo evitar respirar hondo otra vez. En resumen, la nueva actualización fue: dominado. Nuevos rasgos de batalla. Antes, las energías del pequeño sol eran principalmente de apoyo o curación, un potenciador de estilo clérigo, por así decirlo, que fortalecía a los aliados. Ahora, también había una ventaja ofensiva. Seguía siendo suave, pero tenía un leve trasfondo violento. Además de eso, había una pequeña propiedad devoradora, capaz de consumir cierta materia o energía y convertirla en combustible para sí misma. Gustar, una versión más pequeña del gen comeré cualquier cosa. De Big Beral. De hecho, Ethan podía sentir el pequeño sol devorando débilmente las energías tanto de la disformidad como del sol dorado, la presencia del emperador. Aunque era una cantidad minúscula, todavía estaba devorando. No importa lo leve que sea, sigue siendo un efecto de devoración. Una habilidad realmente aterradora. Por el momento, no hace mucho. Pero, ¿qué pasa con el futuro? A medida que crece el poder del pequeño sol, ese rasgo devorador podría ser aterrador algún día, devorador de demonios podría no ser solo un título para Eden. Además, con este aspecto devorador, se potenciaba la función limpiadora del pequeño sol. Su energía era como la de un detergente, capaz de lavar la contaminación, devorando y eliminando los contaminantes. Hasta ahora, todavía parecía más un papel secundario. Al examinar más a fondo, Ethan concluyó que la causa más profunda de esta transformación no era simplemente la nueva fe de su territorio. Era un poder que había venido de la disformidad. Cantidades masivas de energía caótica habían llegado fluyendo, alimentando la metamorfosis del pequeño sol. Lo cual fue extraño. Ethan no pudo entenderlo, pero finalmente se encogió de hombros como probablemente obra de Tzench.
Después de todo, el avatar de un dios del caos acababa de ser borrado cerca de él, algo de energía sobrante estaba destinada a tener algún efecto. Al menos no se había producido un daño mayor. En todo caso, fue un buen trato. Gracias, hermano Tzench. Aunque los cambios corporales de Idan se habían asentado, el pequeño sol seguía evolucionando, continuando absorbiendo las energías residuales de la disformidad. Al no ver ningún peligro inmediato, lo dejó en paz. De todos modos, siempre dejaba que el pequeño sol vagara libremente por la disformidad. Lo que no sabía era que la verdadera razón de esta nueva actualización era la rápida propagación de las leyendas de Salvador y Devorador de demonios por toda la disformidad. La disformidad es el reflejo psíquico de todas las mentes vivientes. Ya sean los 4 dioses del caos, el emperador o algunos dioses menores, todos existen en y a través de la disformidad, moldeados por las emociones y creencias de los mortales. A su vez, los dioses a menudo remodelan o guían sutilmente las mentes o la fe de sus seguidores, como lo hacen los 4 poderes ruinosos, o como lo hace el emperador para reunir y unir a la humanidad. Es una influencia bidireccional. Eso se extiende a los demonios que dan forma a la presencia del emperador y así sucesivamente. Cuanto más temen o se centran en él, más se convierte en el ser temeroso que imaginan, un ciclo que se refuerza a sí mismo. Ahora, con tantos demonios difundiendo rumores sobre el Salvador, el devorador de demonios, el pequeño sol se estaba transformando silenciosamente, ajustándose gradualmente a esa imagen colectiva. Afortunadamente, esta influencia siguió siendo modesta por ahora, todavía bajo control. El Edén, al carecer de una visión de verdades metafísicas tan profundas, permaneció en la oscuridad. En su vida anterior, era solo un fanático casual de Warhammer que se inflamaba regularmente en los foros, que tan profundo podía llegar su conocimiento. Una vez que Idan concluyó que no había amenaza, sus preocupaciones desaparecieron. No solo había ahuyentado a los demonios, sino que también se había vuelto más fuerte, 2 victorias a la vez. De repente, un anhelo se agitó en el corazón de Idan, un hambre que no podía reprimir fácilmente. Levantó la cabeza de golpe. Barril grande, asame unos tendones de toro de bronce, hazlos medianamente bien. Capítulo 218, Idan, menos mal que sigo siendo un don nadie. Salvador, ¿cómo sabe? Big Beral miraba esperanzado, esperando la aprobación de Idan para su cocina. No está mal, muy sabroso. Idan le dio un mordisco al tendón de toro asado y asintió, levantando el pulgar. Había probado carne de demonio antes por curiosidad. Ahora, por alguna razón, se sentía menos repugnante por ello. En realidad, le pareció algo bueno. Pero debería verlo. Quién sabe si comer demasiado podría tener efectos secundarios. No obstante, Idan dio órdenes para que el departamento de logística conservara una parte de la carne del demonio. Un día, en importantes funciones diplomáticas, servir un banquete de demonio completo definitivamente podría sorprender a la multitud. El único problema era que preparar la cocina basada en demonios requería un talento especial como el de Big Beral. Pero eso no debería ser un problema demasiado grande. La semilla genética de Big Beral está casi madura. En unos pocos años, podrían cultivar más marines espaciales con talentos devoradores y habilidades culinarias de nivel maestro. Idan estaba empezando a sospechar que el gen de devorar de Big Beral podría haberse originado a partir del propio código genético de Idan, superando de alguna manera al original. Es difícil decirlo. Terminando el tendón del toro en 2 o 3 bocados, Idan descartó casualmente la gran brocheta de hierro. Se limpió las manos y se puso de pie. Hasta ahora, había estado encaramado sobre los restos de un tanque pesado, de unos 3 metros de altura, por lo que, desde su posición ventajosa, toda la plaza del trono estaba a la vista. Al otro lado de la plaza, el ejército se estaba retirando, su limpieza del campo de batalla casi completa. Idan repasó mentalmente la guerra. Las primeras etapas habían transcurrido sin problemas. Gracias a la información de los misioneros exploradores, el Ministerio de Asuntos Militares tenía un sólido conocimiento de las fuerzas del tirano Harris. Planearon varias contingencias, incluida la eventual corrupción demoníaca de Harris. Eus tenía la fuerza suficiente para llevarse a Matila. El verdadero problema provenía de ese círculo ritual escondido en las profundidades del subsuelo. Había convocado al gran demonio de Corne, Cavada, al frente de una legión de demonios.
Las fuerzas de alto nivel de EUS eran demasiado pocas, solo unos pocos cientos de marines espaciales, y no podían abrirse paso hasta el núcleo de la Legión demoníaca. Incluso ahora, Idan sentía un temor persistente. Si Cavada no hubiera dejado el núcleo de su legión para luchar solo, Idan nunca podría haber disparado el caparazón de ceniza sagrada. Incluso entonces, si llegaba otro gran demonio de Khorne, con cáscara de ceniza sagrada o no, la victoria no estaría garantizada. Claramente, todavía necesitaban más de estas armas apocalípticas, los proyectiles de ceniza sagrada, pero las armas apocalípticas por sí solas no eran confiables. Si el enemigo estaba preparado y esquivaba el proyectil, la efectividad del arma caería en picado. Idan decidió no volver a meterse en una situación tan desesperada. Tengo que acumular poder real. Al menos, por ahora, los demonios fueron expulsados, y es poco probable que regresen pronto. Tenía que aprovechar esta oportunidad para aumentar constantemente la fuerza general de su dominio. Idan estaba realmente agradecido de haber logrado ahuyentar a Cavada tan rápidamente. Incluso si el devorador de sangre sobrevivió, al menos no había aprendido mucho sobre el Edén. Entonces, Idan sintió el escrutinio de Tzeentch y rápidamente buscó la ayuda del emperador, quien golpeó a Tzeentch sin piedad. Por lo tanto, la identidad de Idan permaneció oculta, lo cual fue un gran beneficio. Después de todo, cuanto mayor sea la reputación de uno, mayor será el objetivo. Idan no quería terminar como los primarcas, famosos en toda la galaxia, pero en la cima de la lista de objetivos de todos los dioses del caos, acosados por emboscadas, asesinatos y cualquier plan vil imaginable. Incluso un ser tan poderoso como un primarca podría equivocarse algún día. Mira al pobre Guilliman, todavía en estasis durante 10.000 años. Tengo que admitir que a veces Guilliman era demasiado valiente, como un jugador que no es tan bueno pero que simplemente no puede parar. Afortunadamente, después de que despierte, será el hijo favorito de la nueva expansión, imparable con la bendición del emperador. Pero ese es Guilliman. Idan no está ni cerca de ese nivel de poder, sería ensartado en un instante. Sí, permanecer en la oscuridad es definitivamente el camino. Con estos agradables pensamientos, Idan se consoló pensando que todavía era un completo desconocido en la galaxia más amplia, no había problema. Su única ambición ahora, sobrevivir y cultivar. Reuniría suficientes recursos para fortificar Eus y convertirlo en una fortaleza definitiva, reuniría una legión de marines espaciales aún más fuerte y dejaría que se encargaran de las batallas mientras él permanecía a salvo en la base de operaciones al mando desde atrás. Idan esperaba sinceramente que no surgiera ninguna situación que le obligara a luchar personalmente de nuevo. El rugido de un gran transporte de tropas reverberó en la distancia, interrumpiendo su línea de pensamiento. Idan alzó la vista, los últimos del cuerpo de asalto estaban abordando. Pronto, la plaza del trono estaría vacía. La guerra había terminado oficialmente, y Matila ahora pertenecía a Idan. Para él, esta fue una victoria histórica. Después de más de una década en este mundo, finalmente se había expandido más allá de un solo planeta, extendiendo su dominio sobre un sistema estelar. Pero la victoria fue solo el comienzo. Cómo gobernar Matila, recuperar otros mundos y restaurar la prosperidad en todo el sector, esos eran los desafíos que se avecinaban. Al anochecer, Idan, rodeado por sus guardianes del trueno, tomó una nave de regreso a la estación de mando temporal. Una vez allí, rápidamente se quitó su maltratada servoarmadura y dejó que las sirvientas lo ayudaran a bañarse, restregando la suciedad del campo de batalla. Después, vestido con ropa informal, se dirigió a su oficina. Teiko, del Ministerio de Asuntos Militares, esperaba con nuevos datos. Sin una red psíquica para cotejar todo, tuvieron que reunir y calcular todo manualmente, capa por capa. Teiko resumió los informes de guerra de varias regiones y ofreció una visión general de las bajas. Cuerpo de asalto, perdió alrededor de un tercio, dejando aproximadamente 10 millones de soldados. Hermanas de batalla, perdieron 2/5 partes, dejando alrededor de 1.300. Marines espaciales, perdidos alrededor de 1/5 parte salidas, ángeles del vacío, 245 ángeles de guerra, 474. Thunder Guardians, perdió alrededor de 1/10, dejando 91. Luego vinieron las pérdidas de barcos, aviones, tanques pesados, mechas Sentinel, etc.
Idan leyó el informe de bajas en silencio, consciente de que la guerra nunca fue algo que él quisiera, sino algo que se le impuso. No resistir causaría aún más muertes cuando el enemigo finalmente llegara a su puerta. Una vez que Teiko terminó, partió para compilar las listas finales de bajas para el Ministerio del Interior, que se encargaría de los beneficios por fallecimiento y así sucesivamente. Cayó la noche. Una gran luna dominaba el cielo. Idan subió al alto balcón del centro de mando y miró hacia afuera. La plaza del trono estaba llena de luces, reflectores para los equipos de construcción que trabajaban duro día y noche, reparando y reacondicionando la plaza con instalaciones vitales. Dentro de 10 días, habría una gran ceremonia. Capítulo 219, un enorme botín de Esperanza Energía. Distrito de la Colmena Inferior, zona residencial Heider 14. Un dormitorio estrecho. La suave luz del sol brillaba a través de una ventana desnuda con barrotes de metal, aunque no era la luz del sol real, sino más bien una lámpara de sol mecánica. Estas lámparas solares cambiaban al modo brillante al amanecer para iluminar partes de la colmena subterránea donde la luz solar natural nunca podía llegar. Sin embargo, para ahorrar energía, esas lámparas generalmente se mantenían tenues hasta el punto de casi oscurecer. Pero hoy, esa luz era tan brillante que la gente pensó que era sol real. Ese rayo atravesó la cama, y el resplandor deslumbrante despertó a la mujer de mediana edad. Se llamaba Isila, una trabajadora ordinaria de la fábrica de alimentos sintéticos de 155 de la colmena. Echó un vistazo al reloj mecánico de la habitación, con los ojos muy abiertos por la alarma. Ya 7:30. No había forma de que pudiera tomar el tren a la fábrica ahora. El terror se apoderó de ella. ¿Por qué no había sonado el altavoz de la comunidad? ¿O se quedó dormida? Para cualquier trabajador, llegar a tiempo a la fábrica era una cuestión de supervivencia. Llegar tarde significaba perder una gran parte de su cuota semanal de alimentos. Al trabajar con hambre, producirías menos, lo que llevaría a más raciones atracadas, un círculo vicioso. Peor aún, bajo las leyes tiránicas, un trabajador que llegaba tarde o holgazaneaba 2 veces era incluido en una lista presentada a los encargados de hacer cumplir la ley. El día de la ejecución, los nombres de esa lista podían ser seleccionados al azar para la ejecución pública. Isila recordó que una vez había llegado tarde hacía 3 años, esta sería la segunda vez. Ahora su nombre se uniría a la lista de ejecución. Una desesperación aplastante se apoderó de ella. Tenía hijos que alimentar. Si ella moría, no habría forma de que sobrevivieran. ¿Qué hacer? En su pánico, Isila vio un libro amarillento y hecho jirones junto a su cama. Sus páginas eran frágiles por innumerables lecturas, pero cuidadosamente conservadas. La cubierta era de color negro liso, sin símbolos, pero todos los trabajadores locales lo conocían como el Códice de la Redención. Isila parpadeó. ¿Por qué está aquí el códice? Normalmente, lo mantenía oculto, los ejecutores que te atrapaban con él solían significar un desastre. Pero al verlo, sintió una ola de alivio. Entonces recordó, ya no había necesidad de ocultarlo. Así es, qué tonto de mi parte. El códice ya no necesita esconderse. Se sentó, pasando sus dedos ásperos y llenos de cicatrices sobre la tapa del libro, murmurando su agradecimiento al gran Salvador. Una vez terminada su oración, el pánico de Isila disminuyó. Ahora estaba a salvo, porque el Salvador la protegería. Su susto anterior no era más que una sombra de los viejos tiempos. La luz había llegado, el tirano había muerto. La temida lista de ejecución había desaparecido. Por fin, el terror había terminado. Es más, hoy ni siquiera tenía que trabajar, un verdadero día libre, antes inimaginable. Isila se levantó con cuidado de la cama abarrotada, caminando de puntillas. Sacó un paquete de comida sintética del almacén y lo vertió en un simple calentador. Esta recompensa provino de la distribución de ayer, comida gratuita equivalente a varios días de su ración habitual, suficiente para alimentarla a ella y a sus hijos. El Salvador es tan generoso. Estaba revolviendo la olla cuando su hijito, despertado por el olor, se despertó con los ojos brillantes, mirando hambriento la olla. Poco después, Isila vertió la papilla cocida en tazones de metal, colocándolos en su pequeña mesa. El chico ya estaba sentado, mirando y tragando saliva. Obviamente estaba hambriento, pero se quedó perfectamente quieto,
sabiendo que había un ritual importante antes de que pudieran comer. De hecho, la madre y el niño oraron al unísono, expresando gratitud al Salvador por esta comida. Una vez hecho esto, el niño agarró ansiosamente una cuchara. De repente. ¡Bum! La fuerte explosión lo sobresaltó tanto que se tapó la boca con ambas manos, temblando. Y Sila corrió hacia él, abrazándolo protectoramente, con terror en sus ojos. La gente de aquí había aprendido a temer explosiones inesperadas, ya que esos sonidos significaban que podía producirse una matanza. Hace 8 años, el esposo de Isila murió en una represión de los guerreros locos del tirano. Fue una brutal matanza en masa, aunque afortunadamente San Francisco había intervenido, matando a varios guerreros locos y salvando a muchos, incluida la embarazada Isila. Ella y su hijo por nacer sobrevivieron. Ahora, resonaron más explosiones y el niño tembló más fuerte. Isila se congeló momentáneamente, luego se relajó, acariciando suavemente la cabeza de su hijo. Esas son salvas ceremoniales, cariño. Estamos a salvo. Está todo bien. Recordó que los funcionarios de la comunidad lo habían anunciado ayer, diciéndoles a todos que no entraran en pánico cuando estallaron los fuegos artificiales hoy. Con eso, madre e hijo regresaron a su comida, saboreando este precioso alimento. Afuera, el ruido aumentaba y los cantos sagrados se acercaban. Después de que terminaron, Isila vistió a su hijo con un abrigo limpio, aunque usado, de una talla demasiado grande. El chico parecía inquieto. Estamos. ¿Vas a salir? Era evidente que tenía miedo. Todo el entorno les había enseñado a los niños que salir a la calle era peligroso. Cuando el tirano disolvió las escuelas, los niños de la colmena no tenían a dónde ir. Los adultos a menudo los encerraban en casa por temor a que se vieran envueltos en disturbios o fueran pisados por turbas enfurecidas. El chico de Isila nunca se atrevía a salir sin ella, estaba bien entrenado para quedarse en casa. Pero ahora su madre le decía que podían salir. Esos días ya pasaron. El Salvador nos protege, y ya no es peligroso. Isila se arrodilló para ajustar el cuello del abrigo. Recuerden que les dije ayer que iríamos a la plaza comunitaria a orar al Salvador. Explicó mientras le arreglaba la ropa. Pronto, saldrás a la calle con regularidad. Escuché de los oficiales locales que nuestro Salvador va a construir escuelas para nosotros. Los niños superdotados podrían incluso ser admitidos en la Sagrada Academia en la Tierra Sagrada. Los ojos del niño se iluminaron. Tierra Sagrada. ¿Realmente podemos ir allí? Había oído hablar de la Tierra Sagrada en el Códice, retratada como un lugar paradisíaco bendecido con abundante sol, aire fresco y suministros ilimitados. Recursos abundantes, que superan con creces incluso la colmena superior donde una vez vivió el viejo emperador. Solo aquellos reconocidos por el Salvador podían poner un pie allí, para disfrutar de esa tranquila armonía. En realidad, no era más que la aguja superior de Eus. A lo largo de los años, lo habían ampliado y refinado mucho. Aunque tal vez no fuera tan increíblemente espléndido como sugerían las leyendas, estaba lo suficientemente cerca, y con los recursos de todo el sector que pronto llegarían, se volvería aún más grandioso. Isila sonrió, igualmente llena de anhelo. En su caso, probablemente no había posibilidad de que viera ese paraíso. Pero tal vez su hijo podría. Mirándolo con cariño, dijo. Sí, eso es lo que dijo el oficial. El códice también lo dice. Si trabajas lo suficiente, tal vez puedas irte. Colgó un colgante de la cruz del Salvador alrededor del cuello de su hijo, y ella misma llevaba uno a juego. Terminados los preparativos, madre e hijo salieron. Después de un largo pasillo y un ascensor chirriante, salieron del edificio comunitario, hogar de cientos de miles de personas. En el momento en que Isila puso un pie en la calle, su mundo se abrió de par en par y fue golpeada por la bulliciosa energía de una multitud. El parloteo y los ecos de los cantos sagrados se fundían en un rugido alegre. La calle estaba adornada con coloridas pancartas y carteles del Salvador, lo que le daba un ambiente festivo. La gente estaba por todas partes, sus rostros temerosos fueron reemplazados por sonrisas. La opresión y la tristeza parecían un recuerdo. Isila se quedó asombrada, con lágrimas en los ojos. ¿Es este el mundo que prometió el Salvador? Lo encontró tan brillante, que las cosas que antes se tragaban en la oscuridad ahora eran visibles. Miró hacia arriba,
a varios niveles de colmenas sobre su cabeza, todos repletos de gente. Era la primera vez que podía ver con tanta claridad su propio entorno, antes de que siempre estuviera completamente oscuro. De hecho, por encima y por debajo de ella había cientos de capas de colmenas, que albergaban a decenas de miles de millones de residentes. Pero la dirección había encendido las lámparas de sol para las festividades, asegurando abundante luz. Al sonar una campana sagrada, Isila tomó la mano de su hijo y caminó hacia la plaza central, donde ofrecerían sus oraciones y presenciarían un momento sagrado. En el año 025M42, el 15 de septiembre, hoy, se estaba haciendo historia. El gran y misericordioso Salvador había descendido de los cielos, liberando al pueblo de Matila de las garras del tirano. Ahora recibiría formalmente el juramento de lealtad del planeta. Incluso siglos después, los veteranos canosos todavía recordarían el gran espectáculo de este día, cómo se veía el gran Salvador y los rostros alegres de la gente. Lo llamaron el Día de la Recuperación de Matila. Según el Códex de la Redención, cada vez que el Salvador libera un mundo, establece un día de recuperación para marcar el amanecer de la libertad, la paz y la felicidad. Su resplandor ahuyenta el sufrimiento. A partir de ese día, y en cada aniversario, la gente del planeta celebraría un festival, sin trabajo, provisto de comida gratis, celebrando su renacimiento bajo la bandera del Salvador. Todo lo que tenían que hacer era presentar su gratitud y lealtad a este grande y misericordioso. Auge. 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 9.999 salvas rugieron simultáneamente. Docenas de alas de caza volaban por encima de sus cabezas, lanzando confeti sobre la multitud que se agolpaba debajo. La plaza del trono estaba inundada de estandartes ondeando, enormes aeronaves que mostraban imágenes de 100 metros de altura del Salvador. En el centro de la plaza se levantaba un escenario de decenas de metros de altura, rodeado por oleada tras oleada de espectadores. En el anillo más importante estaban Bayib, Carter, Cole, Eray, Case, Duke, Puru y otros líderes clave. Más allá de ellos estaban los ángeles del vacío, los ángeles de guerra, las hermanas de batalla, junto con la marina, los oficiales del cuerpo de asalto, y así sucesivamente. A continuación estaban los nobles Matila supervivientes, la mayoría de los cuales habían abrazado en secreto la fe en El Salvador. Habían ayudado a la resistencia, por lo que todavía tenían un lugar en la nueva estructura de poder. Lo único que podían hacer era adaptarse, sometiéndose plenamente a los arreglos del Salvador. Junto a ellos estaban Brown y otros líderes rebeldes de todo el planeta, todos reunidos aquí. En lo alto de la plataforma, el obispo Donny guió a la asamblea a través de oraciones al Sol Dorado y al Salvador, transmitidas en vivo a todos los rincones del planeta. Después del ritual, la multitud se quedó en silencio, esperando la aparición del Salvador. Debajo de la plataforma, Idan terminó sus últimos preparativos. Hoy no llevaba su servoarmadura dorada, sino una lujosa túnica ceremonial de oro oscuro. Un gran momento como este exigía algo más formal. Pronto proclamaría el regreso de Matila y asumiría formalmente el título de gobernador del sector. Sí, todo fue un poco apresurado, pero inevitable. Idan tenía tantas reformas que implementar, incorporando a Matila a su propia estructura, y necesitaba el poder legal de la gobernación para agilizar todo. También amplió su alcance en todo el sector. Salvador, el pueblo está esperando. La sirvienta Linda se acercó suavemente, recordándole. Idan asintió levemente y subió al ascensor ascendente. Poco a poco lo elevó a lo más alto del escenario. Había hecho este tipo de ceremonia antes y ahora estaba bastante acostumbrado a ella. Habría muchos más grandes eventos de este tipo en el futuro. Contemplando un mar de innumerables personas, Idan se tomó un momento para tranquilizarse. Un profundo zumbido se elevó cuando se encendió la elaborada maquinaria debajo del escenario. Un rayo de luz tras otro se disparó hacia el cielo, fundiéndose en una colosal imagen holográfica de 1000 metros de altura del Salvador. Era tan grande que parecía un milagro, visible incluso desde decenas de kilómetros de distancia. Se cernía sobre la plaza con majestuosa grandeza, imponente. En ese momento de silencio sin aliento, la voz del holograma gigante, cargada de autoridad, resonó. Tu sufrimiento ha terminado. Alégrate, pueblo de Matila. Por un instante, todo quedó en silencio. Entonces la multitud estalló en júbilo, gritando el nombre del Salvador y derramando un fervor sin límites.
El enorme Salvador holográfico recorrió con su mirada a la multitud, intensificando sus vítores. Al mismo tiempo, se emitieron imágenes idénticas en todos los dispositivos de visualización del planeta. El mundo entero rugió de júbilo. De pie en la plataforma, Idan sintió que la pasión de la multitud reverberaba por todos lados. Miles de millones de personas gritaron en gratitud y lealtad. Su emoción colectiva era una poderosa fuerza psíquica que convergía desde todos los rincones del planeta, formando una vasta resonancia espiritual. En lo más profundo de su ser, Idan sintió que el pequeño sol se expandía, absorbiendo ola tras ola de nueva energía. Estaba a punto de recibir la mayor afluencia de esperanza-poder que jamás había conocido. Capítulo 220, Vaya, segunda bendición. La disformidad refleja todas las mentes vivientes. Cada pizca de fe emerge allí como motas brillantes de luz estelar, fundiéndose en un mar cósmico. Ahora estas miríadas de luces estelares fluían hacia el pequeño sol, coronándolo con una tenue corona. Animado por esta oleada de esperanza, el pequeño sol se hinchó una vez más. A lo lejos, las energías de las mareas del sol dorado del emperador temblaban levemente, irradiando un toque de satisfacción. Idan notó que bajo esta nueva ola de esperanza, el pequeño sol estaba refinando aún más algunos aspectos de su reciente mutación inducida por la disformidad, específicamente su poder de bendición. Pero parecía incorporar algún factor no humano. «Oh no, se está corrompiendo mi bendición». Se tensó. Como figura divina, el poder de Edén para otorgar bendiciones era un pilar fundamental de su gobierno, no podía permitirse ningún cambio extraño. Después de todo, la mutación previa del pequeño sol había sido provocada por energías disformes desconocidas. Ahora también estaba afectando a la habilidad de bendición, lo que probablemente significaba problemas. Tenía visiones de otorgar bendiciones a las que les crecían tentáculos, cuernos o pinzas a los destinatarios, un fiasco del dios del caos. Incluso si les brotaran alas de ángel, eso aún podría ser socialmente catastrófico en el rígido y cuasi medieval entorno del imperio, a menos que fueran sanguíneos. Escaneando rápidamente el nuevo estado de su habilidad de bendición, Idan estaba momentáneamente aterrorizado. Malas noticias. Sí, el poder de bendición había cambiado. Ahora, si bendecía a los no humanos, les brotarían partes extrañas del cuerpo mutantes. Buenas noticias. Ahora podía bendecir a seres que no eran humanos en absoluto. Los extraños cambios solo se aplicaban a esas criaturas no humanas. En resumen, los humanos todavía recibieron una bendición directa. Solo los no humanos corrían el riesgo de sufrir mutaciones similares al caos. Definitivamente, eso era algo. De hecho, acercó la bendición del Edén a la versión de los dioses del caos, completa en alcance. Aunque eso podría ser de uso inmediato limitado, la capacidad estaba ahí. Por supuesto, hay una trampa: la bendición requiere que el cuerpo y la mente de la víctima estén abiertos a la aceptación. A partir de ahora, las únicas criaturas que reconocieron inquebrantablemente el poder de Edén en las profundidades inferiores de la colmena fueron algunos pollos de corral. Aún así, quién sabe. Tal vez eventualmente crearía una legión de superpollos con alas de demonio. Eso podría ser útil en el planeta de origen. Justo, no es bueno que la Inquisición se enterara. La mayor ventaja era que la bendición humana en realidad se había optimizado. Ahora tenía la capacidad de otorgar una segunda bendición. La primera bendición costó lo mismo que antes, 1 millón de puntos de esperanza. La diferencia radicaba en su seguridad. La primera bendición ahora estaba casi libre de riesgos, mientras que antes tenía una tasa de fracaso de alrededor del 20%. Fallar no solo desperdiciaba energía, sino que podía matar al destinatario en una explosión desordenada si su voluntad flaqueaba. Esta nueva versión era drásticamente más segura. La contrapartida. Aproximadamente la mitad del impulso anterior en potencia directa. Pero el sutil efecto moldeador de la mente que alimentaba la lealtad permaneció intacto. Más importante aún, la segunda bendición le permitió inyectar más poder de esperanza para aumentar significativamente la fuerza de combate del sujeto, otorgando un techo de crecimiento mucho más alto. Esta fue la solución perfecta para la escasez de guerreros de alto nivel en Edén. Significaría menos riesgo personal para él en el futuro. Si varias áreas de su dominio eran atacadas, los protectores recién fortalecidos podrían arreglárselas sin él. Idan casi no podía esperar para probar la nueva segunda bendición. Por el Salvador.
Los aplausos ensordecedores lo devolvieron a la realidad, todavía estaba de pie en la plataforma de la ceremonia. Idan se reconcentró y continuó el discurso, pasando por las formalidades para declarar la reclamación de Matila. Ahora, como gobernador del sector, aseguró a la gente una vida mejor. La multitud rugió con entusiasmo, apoyándolo plenamente. La crueldad del tirano Harris no había hecho más que magnificar su anhelo de un verdadero salvador, lo que facilitaba el gobierno de Idan. En un planeta pacífico, irónicamente, habría sido más difícil convertir a la gente. Pero en esta galaxia torturada, tales planetas estables son raros, tal vez los 500 mundos de Guilliman en el mejor de los casos. La mayoría de los lugares están en una situación desesperada, decirle a la gente trabaja duro, y en el más allá, tendrás un turno de 9 a 9 en el paraíso los haría trabajar fervientemente hasta la muerte. Echando un vistazo a las últimas líneas de la ceremonia, Idan levantó ambas manos, con las palmas hacia arriba. Que nuestra Matila brille para siempre. En ese instante, quemó una porción de energía de fe, irradiando un brillo dorado. Flotando en el aire, manifestó un sol dorado sobre su cabeza, con una silueta angelical de alas brillantes que lo envolvían suavemente. Este espectáculo requirió mucha energía, pero para un momento tan histórico, como no iba a deslumbrar a todos. Y dado que su gobierno fue una fusión de Estado e Iglesia, revelar un milagro aquí era perfectamente apropiado. La multitud enloqueció, vitoreando tan fuerte que sacudió toda la plaza, ola tras ola, resonando en todo el planeta. Centro de comando temporal, oficina. Salvador. Valle entró, con un aspecto vivaz. Miró a Idan, que estaba sentado en su escritorio, y se le saltaron las lágrimas. Había visto crecer a Eden. Después de ese cataclismo hace tantos años, había asumido que la familia Grant y él mismo estaban condenados. ¿Quién podría haber adivinado que el último heredero superviviente no solo resucitó a la familia, sino que extendió su poder a todo un sector? Aunque Valva ahora tenía aún más responsabilidades, se sentía con más energía, su motivación se disparaba a medida que la familia Grant y su salvador florecían. Toma asiento, dijo Eden, sonriendo cálidamente a su fiel mayordomo. Con el festival terminado, Idan había asumido formalmente el gobierno del planeta y, pronto, del sector. Ahora venía la cuestión de cuál era la mejor manera de gobernar. Idan reflexionó brevemente y luego le dijo a Valle: he decidido despojar a Matila de su condición de capital del sector. A partir de ahora, Urt servirá como capital del sector Gouli, recibiendo el suministro de recursos del sector. Dejaré los detalles de cómo desmantelar y reasignar responsabilidades a usted y al Ministerio del Interior. Solo tráeme una propuesta más tarde. Como había invertido tanto en Urt, no estaba dispuesto a desarraigarse y empezar de nuevo con Matila. Valle no se sorprendió, ya lo había adivinado. Entendido. Idan concluyó la conversación y salió del centro de mando, tomando una nave de regreso al Dream UIB, que esperaba en órbita baja. Con casi 1 millón de empleados administrativos en los ministerios, las tareas de gobernanza ya no necesitaban microgestión personal. De vuelta a bordo, Idan se dirigió directamente a la bahía médica para ver cómo estaba Carter, capitán de sus guardianes del trueno. Idan estaba ansioso por probar su nueva segunda bendición en él. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.